El día que enterramos a mi abuelo, mi familia heredó millones, y yo heredé una burla. Mientras repartían yates, penthouses y autos de lujo, a mí me dieron un simple sobre blanco. Dentro, un boleto de avión a Mónaco. Solo eso. Mi madre se rió en mi cara. Supongo que no te quería tanto. Pero lo que nadie sabía, era que ese boleto no era un castigo. Era una invitación. Un mensaje secreto. Un destino que cambiaría mi vida para siempre. Porque cuando aterricé en Mónaco, un chofer sostenía un cartel con mi nombre y me dijo: «Señorita, Su Alteza Real desea verla». Y en ese instante supe, mi abuelo jamás me había dejado atrás. Había estado preparando algo enorme. Bienvenido. Si es tu primera vez aquí, no olvides suscribirte, darle like y comentar desde donde nos estás viendo. Vamos a sumergirnos. El salón del funeral olía a rosas caras y a hipocresía. Cada miembro de mi familia llegó vestido de diseñador, no por respeto, sino por competición. Yo, en cambio, llevaba un sencillo vestido negro que mi abuelo siempre decía que me hacía ver elegante sin esfuerzo. Mientras todos fingían tristeza, yo era la única que realmente lloraba por él. Mi abuelo había sido mi única luz en una familia que veía mi existencia como un error. Él era mi confidente, mi maestro, la única persona que jamás me pidió ser otra cosa. Y ahora estaba ahí, inmóvil, mientras el resto de ellos ya hacía cálculos mentales de cuántos millones iban a tocarles. Cuando el abogado familiar llegó con los sobres de la herencia, el silencio se volvió pesado. Primero llamó a mi tío Robert. A usted, el yate Blue Horizon. Luego a mi prima. El penthouse frente al mar. Después a mi madre. Las acciones de la empresa Armstrong Holdings. Los aplausos discretos, las sonrisas, los apretones de manos. Era un mercado, no un funeral. Finalmente dijo. Y para Susan. Todos giraron hacia mí como si esperaran que me cayera una limosna patética. El abogado me entregó un sobre liviano. Uno. Pequeño. No había ni un joyero, ni un llavero, ni un documento grueso. Solo un sobre barato, casi irónicamente simple. Mi madre soltó una risita disimulada. Rebeca, mi prima, murmuró. ¡Qué vergüenza! Abrí el sobre. Un boleto de avión. Destino Mónaco. Fecha, 24 horas después. Eso era todo. ¿Un viaje? Mi madre se burló. Parece que tu abuelo no te veía tan importante. Algunos familiares rieron. Otros miraron hacia otro lado, avergonzados por mí, no por ellos. Pero algo en mí se encendió. Mi abuelo jamás hacía nada sin propósito. Si él me dejó esto, había una razón. Le di la vuelta al boleto y vi algo que nadie más notó. Un pequeño símbolo dibujado a mano, casi imperceptible. El símbolo que él usaba en los acertijos que resolvíamos juntos cuando era niña. Mi corazón se aceleró. Ese boleto no era un regalo vacío. Era un mensaje. Una llamada. Y si mi abuelo quería que viajara a Mónaco, entonces yo iba a ir. Aun si nadie lo entendía. Aun si mi familia se reía. Aun si todo parecía absurdo. Porque algo dentro de mí lo sabía con absoluta claridad. Mi herencia no estaba en ese salón. Estaba esperándome allí, al otro lado del mundo. El avión aterrizó en el aeropuerto de Niza justo cuando amanecía. La luz dorada se reflejaba en el mar como si alguien hubiese esparcido oro líquido. Tomé mis maletas sin entender del todo qué estaba haciendo allí, pero con una certeza inexplicable. Mi abuelo me había enviado por una razón. Al salir, entre la multitud de choferes sosteniendo carteles, uno captó mi atención. Un hombre alto, vestido con traje impecable, sostenía un letrero blanco. Señorita Susan Armstrong. ¿Me acerco con cautela? ¿Soy yo? Pregunté, como si no estuviera segura de mi propio nombre. El chofer inclinó la cabeza con respeto. Bienvenida, señorita. Su Alteza Real la espera. Mi corazón dio un vuelco tan violento que sentí un escalofrío subir por mi columna. ¿Su Alteza Real? ¿Quién? Todo se explicará en el palacio, me interrumpió con suavidad. Por favor, sígame. Palacio. Real. Alteza. ¿Acaso era una broma? ¿O había caído en algún error cinematográfico? Pero la forma en que el chofer abrió la puerta del Maybach negro, no tenía nada de broma.
El trayecto desde Niza a Mónaco fue tan surrealista que varias veces tuve que pellizcarme. A ambos lados, acantilados imponentes, el mar golpeando abajo con un azul imposible, y autos deportivos zumbando como si la carretera fuera una pasarela de lujo. Pasamos el icónico túnel del Gran Premio y entramos en Mónaco. Un mundo de mármol blanco, palmeras perfectamente podadas y riqueza que no se molestaba en ocultarse. Finalmente, el coche se detuvo frente a una estructura majestuosa. No era el Palacio del Príncipe, pero casi parecía su gemelo privado, un edificio antiguo, con balcones tallados y banderas que ondeaban con un escudo que jamás había visto. El chofer abrió mi puerta. «Por aquí, señorita». Subimos escaleras de mármol hasta un enorme salón. Allí, un hombre elegante, de mediana edad, con porte aristocrático y ojos profundamente familiares, esperaba de pie. Cuando me vio, sonrió con una calidez inesperada. «Susan, por fin nos conocemos». «Disculpe». Mi voz tembló, como si hubiera corrido. «¿Quién es usted?» «Mi nombre es Príncipe Alexandre de Montclair», respondió. «Y conocí a tu abuelo durante 30 años. Sentí que el mundo dejó de moverse. ¿Cómo demonios estaba mi abuelo conectado con un príncipe europeo?» Alexander continuó. «Él era más que un amigo para mí. Era un hermano. Alguien que salvó mi vida en múltiples ocasiones. Siempre hablaba de ti, Susan. De tu inteligencia. De tu corazón. De lo injustamente que tu familia te trataba. Tuve que sentarme. Las piernas ya no me sostenían. Antes de morir, prosiguió el príncipe, tu abuelo dejó instrucciones estrictas. Me pidió que te trajera aquí personalmente. Me dijo que el día que recibieras el boleto, sería el día en que tu verdadera vida comenzaría. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No entiendo, susurré. ¿Por qué yo? ¿Por qué aquí? El príncipe se acercó, colocó una carpeta de cuero sobre la mesa y la deslizó hacia mí. Porque, querida Susan, tu herencia no está en tu país. Está aquí, en Mónaco. Y es mucho más grande de lo que cualquiera en tu familia podría imaginar. Mis manos temblaron al abrir la carpeta. Y lo que vi adentro, cambió todo. Dentro de la carpeta había varios documentos con sellos oficiales, contratos notariales, fotografías antiguas, y un sobrecerrado con mi nombre escrito con la letra exacta de mi abuelo. El príncipe Alexandre se quedó en silencio, respetando el momento. Mis dedos temblaban cuando rompí el sello. Dentro había una sola hoja, escrita a mano. Susan, cuando leas esto ya habré partido. Perdóname por el silencio, pero el peligro que enfrenté en mi juventud podía alcanzarte si sabían quién eras realmente. Tu destino no está con quienes te subestimaron. Está con quienes siempre te protegieron. Tuve que parar. Mis ojos se nublaron. El príncipe se acercó un poco más. Tu abuelo vivió una vida que nadie en tu familia conocía, dijo con voz suave. Yo seguí leyendo. Ayudé a Alexandre cuando lo querían muerto. Por eso me convertí en su hermano. Y por eso él es tu guardián ahora. Tu verdadera herencia está registrada bajo mi segundo nombre, no el que tú conoces. Un nombre que guardé en secreto por tu seguridad. Susan, tú no solo heredaste bienes. Heredaste mi título. Mi respiración se detuvo. Literalmente. ¿Título? Pregunté con un hilo de voz. ¿Qué título? El príncipe Alexandre abrió un compartimento de madera en un escritorio antiguo. Sacó un pequeño estuche rojo. Lo colocó frente a mí. Antes de ser empresario, dijo lentamente, tu abuelo era conde. El conde Lucien de Montclair. Renunció públicamente para vivir libre, pero registró su sucesión en privado hace más de 20 años. Sentí un zumbido en mis oídos. ¿Me está diciendo? Sí, respondió él. Eres condesa Susan de Montclair, única heredera legítima. El aire se escapó de mis pulmones. Pero, ¿por qué nadie lo sabía? ¿Ni sus hijos? Porque él conocía su codicia, respondió Alexandre con un tono que helaba. Sabía que tu familia haría cualquier cosa para robar lo que no les pertenece. Como en el funeral, susurré. El príncipe asintió. Tu abuelo predijo todo. El desprecio, la burla, el sobrecito vacío. Incluso ese boleto. Él sabía que tu familia solo vería el envoltorio, no el significado. Me recosté en la silla, mareada por la magnitud de lo que estaba oyendo.
El príncipe abrió otro documento. Uno grande. Sellado. Pasado. Y esto, dijo, es solo el inicio. Tu abuelo creó un fideicomiso a tu nombre. Incluye a 4 propiedades en Mónaco, acciones en su empresa privada en Europa, a cuentas bancarias, del 40% de una naviera. Ahí, pausó, sabiendo que me iba a derrumbar. Una isla pequeña cerca de Córcega. Me llevé las manos al rostro. No era real. No podía ser real. Tu abuelo siempre apostó por ti, añadió Alexandre. No por tu sangre, por tu carácter. Levanto la vista, lágrimas cayendo sin permiso. Pero mi familia, ellos me dieron un boleto de avión. Porque él quiso que fuera así, respondió el príncipe con un brillo calculado. Para que cuando tú descubrieras quién eres realmente, su humillación se convirtiera en tu coronación. Se me erizó la piel entera. Mi abuelo no me había dejado el premio pequeño. Me había dejado la jugada final. El movimiento maestro. El golpe perfecto. Y apenas estaba comenzando. Esa noche no dormí. Entre documentos, cartas, mapas y fotografías de un abuelo que parecía tener 2 vidas, mi mente no encontraba descanso. Era como si hubiera abierto una puerta y detrás hubiera un reino completo esperándome. Al amanecer, estaba en el balcón del palacio mirando el mar cuando el príncipe Alexandre se acercó con 2 tazas de café. ¿Dormiste poco?, observó. ¿Dormir? Me reí suavemente. Aún no creo nada de lo que está pasando. ¿Yo? ¿Condesa? ¿Heredará de todo esto? Él me sostuvo la mirada con esa calma peligrosa que solo tienen los hombres acostumbrados al poder. No te dieron tu valor, Susan, dijo. Lo descubriste sola. Eso es más noble que cualquier título. Su voz tenía algo, un respeto genuino. Y algo más que no supe reconocer, pero que hizo que mi pecho se apretara un poco. Antes de que pudiera responder, un asistente apareció corriendo por el pasillo. Su Alteza, hay una llamada urgente para la señorita Susan. Me extrañó. Nadie sabía que estaba ahí. Nadie, excepto mi familia. Acepté el teléfono. ¿Llega? La voz de mi madre entró como un veneno frío. Eres una desagradecida. Una hipócrita. ¿Crees que no sabemos lo que estás haciendo? Respire profundo. ¿Qué? Exactamente, mamá. No te hagas la innocent. Chilló. ¿Por qué estás en Mónaco? ¿Por qué ese príncipe te envió una carta? ¿Qué estás tramando? Mi corazón se detuvo un segundo. ¿Cómo lo sabía? ¿Quién te contó dónde estoy? Pregunté, helada. Eso no importa, respondió con esa voz falsa de siempre. Solo vuelve. Tu abuelo no te dejó nada, Susan. Nada. Ese boleto era para sacarte del camino. Para que no nos avergonzaras delante del abogado. Trick saliva. Me dolió, pero no como antes. Ya no tenía el poder de destruirme. Pues parece que hicieron un viaje para nada, respondí. Mi madre se quedó en silencio. ¿Qué significa eso? Susurró, con miedo por primera vez. Sonreí sin quererlo. Significa que mi abuelo no les dejó lo que ustedes pensaban. Y que, por primera vez en la vida, estoy exactamente donde él quería que estuviera. Susan. Ahora su tono era más agudo, desesperado. No vayas a hacer nada estúpido. Tú sabes que tú no sabes manejar negocios grandes. Tú no estás hecha para eso. Cerré los ojos, conteniendo una carcajada amarga. Siempre lo mismo. Siempre pequeña. Siempre menos. Pero ya no. Tienes razón, mamá, dije suavemente. Yo no estoy hecha para ser menos. Y tú tampoco estás preparada para lo que viene. Mi madre empezó a gritar, pero colgué antes de escuchar más veneno. Cuando dejé el teléfono sobre la mesa, el príncipe Alexandre me observaba con atención. ¿Todo bien?, preguntó con cautela. Lo miré directamente a los ojos. ¿Qué tengo que hacer para reclamar oficialmente el título?, pregunté. Sus labios se curvaron en una media sonrisa. Eso depende, respondió. ¿Estás lista para que el mundo, y tu familia, descubran quién eres realmente? Y por primera vez en años. No tenía miedo. Solo determinación. Estoy más que lista, dije. El príncipe asintió. Entonces hoy comienza tu verdadero legado. Mis manos se cerraron en puños.
El viento golpeó mi rostro. El mar rugió abajo, como si aplaudiera. Y yo lo supe. Mi historia ya no era la de la hija rechazada. Era la de una mujer ascendiendo a su lugar, a su nombre, a su poder. Y el mundo, incluyendo mi familia, estaba a punto de verlo. Esa misma mañana, Alexandre me llevó a la parte más antigua del palacio. Un ala cerrada con llave, cubierta por retratos, mármoles y olor a historia conservada. Este es el archivo de sucesión, explicó el príncipe. Solo la familia real y los herederos legítimos pueden entrar. Cuando dijo herederos, sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Dentro, un anciano de barba blanca, impecablemente vestido, nos esperaba con un libro enorme entre las manos. Señorita Susan, dijo inclinando la cabeza. Soy el notario real. Su abuelo me dejó instrucciones claras para este día. Mi garganta se tensó. ¿Qué instrucciones? El notario abrió el libro. Su dedo se deslizó por una lista de sellos. Durante los últimos 10 años, su abuelo adquirió activos, propiedades y participaciones comerciales, todos registrados bajo un título nobiliario reservado. La condesa de Montclair. Jean Armstrong. El hombre que mi familia decía que no tenía nada. El notario me entregó una caja de madera negra. Él dejó esto únicamente para usted. Debía abrirse después de su funeral, y solo en Mónaco. Mis manos temblaban cuando la abrí. Dentro había una llave dorada, un pergamino con su letra temblorosa, un colgante antiguo con un escudo, y un documento sellado con cera roja. Leí primero la carta. Susan, mi nina, me disculpo por la distancia, pero confié en que un día entenderías. No eras la oveja negra de la familia. Eras la única digna de llevar mi nombre verdadero. Cuando el mundo te dé la espalda, recuerda esto. Tú naciste para gobernar, no para pedir permiso. Tu herencia no está en lo que dejé atrás, sino en lo que te preparé para tomar. Jean de Montclair. Mis ojos ardieron, pero no lloré. Sentí una dignidad que nunca había sentido antes. El príncipe se acercó despacio. Ese colgante, señaló. Es el emblema del linaje Montclair. Significa que no solo eres descendiente. Eres la heredera principal. El notario extendió otro documento. Aquí está la lista completa de lo que su abuelo transfirió a su nombre. O 2 propiedades en Mónaco. Una isla privada en Grecia. Un viñedo en el sur de Francia. Acciones en 3 compañías navieras. El 51% de una cadena hotelera de lujo. A cuentas con más de 80 millones de euros. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Mi familia estaba peleando por coches y apartamentos, sin saber que el verdadero imperio estaba aquí, conmigo. ¿Y la llave? Pregunté. El notario sonrió ligeramente. Ah, esa abre algo muy especial. La bóveda que contiene su última voluntad. Y una verdad que su familia jamás imaginó. El príncipe me observó fijamente, como si supiera que ese momento cambiaría todo. ¿Quieres abrirla ahora? Preguntó. Inspire profundo. Sí, respondí. Abrámoslo todo. Porque ya no era la niña que aceptaba sobras. Era la heredera de una dinastía. Y mi familia estaba a punto de enfrentarse a la realidad más dolorosa. Nunca fueron los favoritos. Yo lo era. La bóveda estaba en la parte más protegida del palacio. Una puerta de acero enorme con un símbolo dorado que coincidía exactamente con el colgante que mi abuelo me dejó. El príncipe Alexandre caminaba a mi lado en silencio. Sabía que lo que iba a encontrar ahí dentro no sería solo dinero, sino respuestas. Solo la portadora del emblema Montclair puede abrirla, dijo el notario. Mi pulso martillaba. Coloqué la llave dorada en la ranura. Un clic profundo resonó. Luego otro. Y otro. La puerta se abrió lentamente con un susurro metálico. Dentro, la bóveda no tenía oro ni cofres. Tenía archivos, retratos antiguos, mapas familiares, y en el centro, un pedestal de mármol con un cofre blanco. El notario se acercó reverente. Este cofre se ha pasado únicamente de abuelo a nieta durante los últimos 147 años. Su abuelo insistió en que usted lo recibiera, aunque el resto de la familia jamás lo supo. Treg Saliva. Mi familia había pasado toda la vida diciendo que yo era la menos importante. Pero aquí,
Estaba la prueba de que siempre fui la elegida. Abrí el cofre. Dentro había un documento blindado, sellado con oro y el escudo Montclair. 2. Una carta escrita hace 32 años, el día que nací. 3. Un retrato, que me dejó sin respiración. Tomé primero la carta. La letra de mi abuelo titubeaba en los bordes, pero cada palabra estaba escrita con fuerza. A mi nieta Susan. Hoy llegaste al mundo, y con tu nacimiento, una era terminó y otra comenzó. Eres la única descendiente directa de la rama Montclair-Laurent. Si algo me ocurre, protégela de aquellos que solo buscan poder y posición. Tu nombre será motivo de conflicto, pero también de grandeza. Cuando seas mayor, sabrás que no fuiste apartada. Fuiste escondida. Jean de Montclair. Mis dedos temblaron. ¿Escondida de quién? Pregunté, con la voz apenas audible. El notario intercambió una mirada con el príncipe. De su propia familia, respondió Alexandre. O mejor dicho, de quienes se casaron con ella solo para acceder al título Montclair. Sentí una punzada fría en el estómago. Toda mi vida pensé que mis padres me despreciaban porque yo era la menos útil. Pero ahora, todo encajaba. No me ignoraron. Me ocultaron. Tomé el retrato. Mi abuelo, joven, elegante, en uniforme real. Y a su lado, una mujer. Hermosa. Fuerte. Con mis mismos ojos. El corazón me dio un vuelco. ¿Esa es? El notario asintió. Su abuela biológica. La condesa Isabella Laurent. Pero había algo más. La mujer sostenía en brazos a un bebé. Y en la esquina del retrato, escrita a mano, estaba la fecha exacta. El día que yo nací. Me llevé la mano a la boca. ¿Qué significa esto? El notario tomó el documento blindado. Significa que no solo es heredera. Es la única sucesora legítima del linaje Montclair-Laurent. La propietaria de todo el poder, los títulos y los derechos que su familia cree pertenecen a ellos. El príncipe dio un paso al frente. Susan, cuando esto salga a la luz, tu familia no volverá a mirarte igual. La pregunta es, ¿estás preparada para lo que viene? Inspire lento. Mi abuelo me había preparado para este momento durante años sin que yo lo supiera. Sí, respondí con una firmeza que me sorprendió. Estoy más que preparada. Porque por primera vez en mi vida, entendí quién era. No la hija ignorada. No la sobrina olvidada. No la hermana inferior. Era la heredera al trono del Imperio Montclair. ¿Y mi familia? Aún no lo sabía. El eco de mis pasos resonaba en los pasillos del palacio mientras salíamos de la bóveda. Sentía el corazón latir fuerte, pero no de miedo, sino de poder. El príncipe Alexandre caminaba a mi lado, observándome con una mezcla de respeto y sorpresa. Tu abuelo confiaba ciegamente en ti, dijo él. Y ahora entiendo por qué. Pero el notario se aclaró la garganta, preocupado. Señorita Susan, su familia ya está en camino a Mónaco. Me giré. ¿Qué? ¿Para qué? El notario bajó la mirada. Recibieron la notificación de que la sucesión Montclair será anunciada oficialmente hoy. Creen que ellos heredarán la última parte del patrimonio, el consorcio Montclair-Laurent. El patrimonio más grande. El verdadero imperio. El que ellos ni siquiera sabían que existía. Y al que yo acababa de convertirme en dueña absoluta. Las puertas del salón principal se abrieron de golpe. Mi madre fue la primera en entrar, con la misma arrogancia con la que se rió de aquel sobre en el funeral. Susan, dijo con falso entusiasmo. Así que este es el famoso Mónaco que te tocó en la herencia. A ver si tu abuelo dejó algo más que un boleto de avión y un paseíto turístico. Detrás de ella entraron. Mi tío, con mirada codiciosa. Mi prima Susan, la favorita, con su sonrisa venenosa. Y mi hermana Clara, que ya estaba calculando cuántas propiedades podría reclamar. ¿Dónde está el notario real? Preguntó mi madre. Tenemos prisa. Algunos de nosotros sí tenemos negocios importantes que atender. El príncipe Alexandre dio un paso adelante, altísimo, elegante, imponente. Mi madre palideció. Bienvenidos, dijo él. Soy el príncipe Alexandre Laurent de Mónaco. Mi tía casi se ahogó tratando de hacer una reverencia improvisada. Yo, en cambio,
Solo crucé los brazos. ¿Negocios importantes? Pregunté. Tranquilos, mamá. No les tomará mucho tiempo perderlo todo. Ella frunció el ceño. ¿Qué dijiste? El notario abrió la carpeta oficial. Señores, dijo con voz solemne, el último testamento de Jean de Montclair será leído ahora mismo. Toda mi familia se colocó en primera fila. Yo me quedé de pie. El notario respiró hondo. A mis hijos, que siempre quisieron mi riqueza más que mi compañía. Legaré únicamente lo que ellos ya han recibido en vida. El silencio cayó como un rayo. Mi madre se enderezó, tensa. ¿Qué quiere decir con eso? El notario continuó. Mis propiedades menores, vehículos, cuentas y acciones quedan en manos de mis descendientes secundarios. Pero mi heredera principal. Las cabezas giraron hacia mí, lentamente. Mi sucesora directa. Mi madre murmuró no, no puede ser. La única portadora del linaje Montclair-Laurent. Mi hermana se llevó la mano a la boca. La prima favorita empezó a respirar rápido. El notario levantó la vista. Yes, mi nieta Susan Montclair. Todo explotó. ¿Qué? Gritó mi madre, dando un paso adelante. Eso es imposible. Ella nunca fue cercana a él. Yo la miré fijamente. Exacto. Nunca fui cercana porque ustedes me mantuvieron lejos. Y él lo sabía. Mi madre retrocedió como si la hubiera golpeado. El príncipe Alexandre levantó la mano. Y para que quede claro, dijo con voz firme, la señorita Susan no solo es la heredera. Aparter Dahoy. Me miró. Asintió. Es la única dueña del consorcio Montclair-Laurent. Un patrimonio valuado en más de 7.8 mil millones. Mis tías se desplomaron en sus asientos. Mi prima empezó a llorar sin sonido. Mi madre me miraba como si fuera un fantasma. Eso, no, puede ser, susurró. Yo di un paso adelante. ¿Recuerdas lo que dijiste en el funeral, mamá? Supongo que tu abuelo no te quería tanto. Me incliné ligeramente hacia ella. Parece que te equivocaste. Mucho. La sala quedó en silencio absoluto. Mi madre temblaba. Mi prima estaba roja de rabia. Mi hermana no podía ni hablar. Y por primera vez en mi vida, me vieron, me escucharon, y me temieron. El silencio tras el anuncio era tan profundo que podía oír el latido acelerado de mi propia familia. Pero la calma duró apenas unos segundos. Porque entonces, las puertas del salón se volvieron a abrir. Entraron camarógrafos, asistentes del palacio y un equipo entero de prensa. Luces, micrófonos, cámaras apuntando directo a mí. Mi madre dio un salto hacia atrás. ¿Qué es esto? Chilló. Apaguen esas cámaras. Uno de los periodistas respondió. Su Alteza nos convocó. Hoy se oficializa ante el Principado la identidad de la nueva heredera del consorcio Montclair-Laurent. Mi madre palideció tanto que ni el maquillaje logró salvarla. Mi prima, siempre dramática, murmuró. No, no puede ser público, no ahora. Yo sonreí. ¿Por qué? Pregunté. Pensé que te encantaba ser el centro de atención. El príncipe Alexandre se acercó a los micrófonos. Hoy es un día histórico para nuestra nación, dijo con voz impecable. La familia Montclair-Laurent, una de las más antiguas y respetadas de Europa, confirma oficialmente a su nueva líder. La cámara se enfocó en mí. Mi madre intentó interponerse. No, no pueden hacer esto. Yo soy la hegemea. Tengo derecho. Un guardia del palacio le bloqueó el paso con suavidad. El príncipe no la miró ni un segundo. La única heredera legítima, continuó, es Susan Montclair, designada personalmente por el fallecido Jean de Montclair. Su abuelo no solo le dejó el consorcio, sino la responsabilidad de representarlo a nivel internacional. El público en la transmisión explotó. Notificaciones sonaban en mi bolso. El número de espectadores subía a miles, luego a cientos de miles. Mi madre estaba roja como un tomate podrido. Mi hermana lloraba sin lágrimas. «Why mi prima Susan?» Bueno, parecía a punto de desmayarse. El notario levantó una última carpeta. Hay un detalle adicional. Todos giramos. Jean de Montclair dejó instrucciones específicas sobre cómo manejar los reclamos familiares. Cualquier descendiente que haya hostigado,
manipulado o excluido a la heredera. Mi madre se tensó. La prima se quedó inmóvil. Queda legalmente bloqueado de recibir beneficios, apoyo financiero, propiedades, acciones, fondos o pensiones del consorcio, de por vida. Mi madre pegó un grito ahogado. El notario la miró sin piedad. Significa, señora, que usted, su hermana y su hija quedan excluidas permanentemente de toda relación económica con el Imperio Montclair-Laurent. Un silencio mortal. Mi madre se tambaleó y tuvo que agarrarse de mi hermana. No. Susan, por favor, tú puedes revocar eso, ¿verdad? Somos tu familia. Yo di un paso al frente. La prensa enfocó mi rostro. Exacto, dije. Son mi familia. No mi responsabilidad. Mi madre lloró. Mi prima gritó. Mi hermana me insultó en voz baja. Yo solo respiré. Y me permití sentir algo que nunca había sentido entre ellos. El día después del enfrentamiento se sintió casi irreal. La casa, que antes había sido un campo de batalla lleno de susurros, secretos y traiciones, ahora parecía vacía, despojada de toda la tensión que había habitado en cada rincón. Caminé por ella lentamente, dejando que mis ojos se detuvieran en los restos de una vida que había intentado definirme, y había fracasado. Mamá y Rebeca ya no eran las figuras inquebrantables bajo las que crecí. Las autoridades habían intervenido y las investigaciones ya estaban en marcha. Su poder, construido sobre mentiras y manipulaciones, se había derrumbado. Y, aún así, no sentí triunfo en su caída. Mi victoria no se trataba de verla sufrir, sino de recuperar lo que siempre me perteneció, a mí misma. Fui al despacho de mi abuelo, donde el olor a libros viejos y madera pulida me recibió como un abrazo. Él estaba sentado en su sillón, con el bastón apoyado sobre las rodillas, sus ojos cálidos pero llenos de orgullo. Hiciste lo que había que hacer, dijo en voz baja. No por rabia, sino con integridad. Asentí, sintiendo como el peso de años de exclusión se desvanecía por fin de mis hombros. Ya terminó, susurré. Mi abuelo sonrió. Nunca termina del todo. Pero lo transformaste en un comienzo. Tenía razón. El boleto de avión que alguna vez pensé que era una burla, el mismo que me entregaron mientras el resto de mi familia heredaba yates, autos de lujo y penthouses, no fue un castigo. Fue una oportunidad. Una puerta de escape. Una salida hacia una vida sin manipulación, sin traición, sin máscaras. Dejé la hacienda con la maleta en la mano, respirando el aire fresco de la mañana con una calma que no había conocido en décadas. Cada respiración me pertenecía. Cada decisión también. Nadie definía mi valor. Mi familia, que intentó borrarme, ya no tenía poder sobre mí. Instalarme en Mónaco no se trató de glamour. No se trató de yates ni fiestas exclusivas. Se trató de autonomía, creatividad y libertad. Volqué toda mi energía en mi estudio de diseño, convirtiendo la rabia, el dolor y las lecciones en algo constructivo, algo duradero. La traición que una vez me quebró, ahora me impulsaba. Los mensajes y llamadas de familiares distantes siguieron llegando, pero no respondí ninguno. Mi silencio se convirtió en escudo. Mi claridad, en brújula. Comprendí que la verdadera venganza no es humillar públicamente. La verdadera venganza es vivir bien. Es prosperar lejos de quienes intentaron destruirte. Es nunca más permitir que alguien decida tu valor. Mientras el sol se hundía en el horizonte, pintando de oro el Mediterráneo, lo sentí por completo. Una paz silenciosa e inquebrantable. Me habían subestimado, ignorado, descartado. Había sido la chica quieta, la olvidada. Pero ahora, era imparable. Y en esa libertad, encontré la venganza más grande de todas. A mí misma. Gracias por ver hasta el final. Por favor, apóyanos suscribiéndote a este canal y mantente al día con los últimos episodios de Venganzas Familiares.